Siempre es un privilegio volver a comenzar cada edición de este programa, La Iglesia Cristiana y la Transformación del Paraguay. Qué lindo que es ver gente transformada. Cada cosa que se transforma para bien nos causa una admiración. Y somos optimistas de que el Paraguay irá transformándose cada vez más con su gente porque hay una reserva muy interesante, si se puede hablar en esos términos. Y cuando hablo de reserva estoy hablando ahora de la Iglesia Cristiana evangélica en el Paraguay, que ha tenido un aporte impresionante a lo largo de muchas décadas. Y por lo general no se promociona tanto porque justamente la misión que tiene dicha iglesia no es la de causar rimbombancia en todas las actividades que realiza. Sin embargo, es bueno hacer conocer lo que se hace, ¿verdad? Hacerlo bien, por un lado, y hacerlo conocer. Por eso es que presentamos estos capítulos acá a través del holding RCC. La televisión es muy importante porque llega a puntos insospechados. Hoy en el programa tenemos al pastor Emilio Agüero, quien nos visita y con él vamos a conversar. ¿Qué tal, pastor Emilio? ¿Cómo le va? Hola, Oscar. Un gusto estar contigo de vuelta en este espacio. Gracias por la invitación. ¿Te gusta ser pastor a vos, Emilio? Me gusta ser pastor, te voy a ser sincero. Hay veces que sí, hay veces que no. Porque tu colega Dante Gebel dice, no me llamen pastor, no. llámenme artista, llámenme no. cosa, no me llamen yo pastor. Soy pastor. Vos sos pastor. Pastor. No tenés problema con la nomenclatura. No, es lo que soy. No me queda otra. Está muy bien, con toda honra, de verdad. Así mismo. Bueno, cada quien tendrá sus razones, pero qué lindo es tenerte hoy acá en el programa. Sabemos que estás siempre muy activo, vos y un grupo muy interesante de colaboradores contigo en la iglesia, una iglesia creciente en la actualidad, pero que seguramente ha comenzado como todo, ¿no? Digamos, con ciertas luchas, con ciertas carencias, con cierta manera que había que ponerle fuerza. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Qué es lo que te motivó a fundar una iglesia? En primer lugar, yo no sabía que iba a fundar una iglesia. ¿No sabías? Lo que sí sabía era que tenía que juntar a mis primos para orar. Ajá. Solamente. Luego avanzamos en orar y estudiar la Biblia. El grupo creció, invitaron a amigos, fue creciendo hasta que luego de 2 años éramos más de 100 jóvenes reuniéndonos. Se llamaba La Reunión. Eso fue evolucionando hasta que yo me caso y 1 año después de casado, mi esposa y yo fuimos apartados como pastores y ya se oficializó. Fue un proceso largo de unos 4 años hasta que se estableció como una congregación. Más que Vencedores, como grupo que se empezó a reunir, tiene 23 años y medio, pero como iglesia establecida, formal, con unos pastores, seguramente 19, pero contamos de que empezamos porque ya era una iglesia, al juntarnos ahí ya era una iglesia. Y nuestro inicio era orar, leer la Biblia y lógicamente servir. Los domingos los jóvenes nos reuníamos, íbamos, me acuerdo, a un lugar, se llama Hogar de Refugio, que estaba en la antigua clínica en Sajonia, donde nos íbamos a visitar a los parientes de aquellos que eran del interior y venían a quedarse ahí por mucho tiempo porque tenían enfermedades crónicas sus parientes, llevarles cosas, claro, comida, etc. Me acuerdo estaba atendida por un grupo de monjitas que con mucha cordialidad, aunque éramos evangélicos, nos decían, vengan, oren, sirvan, no hay ningún problema. Y como todo, mi querido Oscar, empieza con la solidaridad. O sea, Dios nos pide que le amemos y Dios nos pide que le sirvamos. Pero no existe manera de amar a Dios, servirle a Dios, sino a través de la gente. Porque Dios no está en un lugar que vos puedas ir a llevarle un vaso de agua. Dios no necesita nada de nosotros. Y tampoco podemos amar a alguien que no vemos. Entonces, ¿cómo le servimos a Dios? Y cómo Dios mide el amor que le tenemos a Él, sirviéndole a la gente. Por cuanto diste a uno de estos pequeñitos, me lo diste a mí, ¿verdad? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber. O sea, la iglesia fundamentalmente es servicio y lógicamente un servicio hecho en amor. El evangelismo, lo primero del evangelismo es convencer a la gente, persuadir a través del Espíritu Santo y la predicación de que ellos necesitan ser salvos de sus pecados y reconciliarse con Dios a través de Cristo. Pero el servicio es fundamental. Así que hablar de iglesia es hablar de servicio. Pero ¿cómo vos sabías que todo esto era necesario y que vos tenías, digamos, en el archivo de tu vida? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te motivó para pensar como pensaste y realizar todo esto que estás realizando? Bueno, en primer lugar me crecí en una familia, digamos, para que la gente entienda, religiosa. Ajá. Gente de fe, mi papá, mi mamá, nos llamó a la iglesia, etcétera.
Y en alguna manera, Oscar, yo ya sentía el llamado de pequeñito, ya sentía, ¿verdad? No puedo definirte cómo, pero yo sentía. Siempre fui un chico muy creyente desde chiquito, muy inclinado a las cosas religiosas, pero en mi juventud, mi deporte, yo fui arte marcialista, las vanidades de la juventud, la vanagloria de la vida, etcétera, me enfriaron espiritualmente, pero nunca dejé de tener a Dios en cuenta. Hasta que, en algún momento dado, a los 29 años aproximadamente, una joven de la iglesia me llama y me dice: Emilio, yo tengo una palabra para vos de parte de Dios porque oré, soñé algo y te tengo que decir. Y me dijo que soñó. Era algo tan, pero tan puntual, Oscar, Sí. que tocó mi corazón al punto tal que hoy soy un pastor, ¿te imaginas? Sí, exacto. Yo quería ser en un momento dado también de mi juventud empresario. De hecho, yo era un emprendedor, era comerciante. Y eso me tocó profundamente, y la palabra de parte de Dios, luego de una confirmación con un hecho puntual que yo estaba pasando, que me convenció que eso era algo muy sobrenatural, fue que yo reúna a los jóvenes de mi familia a retomar el camino del Señor. Lo hice, eso fue creciendo y una cosa llevó a la otra hasta que se confirmó el llamado que, como siempre, uno desde donde llegó puede ir tejiendo los hilos de su historia. Y ahí es donde yo vi como Dios, sin darme cuenta, me fue llevando a lo que hoy estoy haciendo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando estoy hablando con el pastor Emilio me vienen tantas cosas que quiero preguntarle, pero tengo que cuidarme de no salirme de la ruta, ¿no? Y del libreto que tengo para hablar con él. De cualquier manera, imagine usted, él era peleador, luchador, no sé cómo se llama la disciplina. Sí. Kickboxing. Kickboxing, ¿verdad? Y cuando uno es luchador y está dentro de ese deporte, seguramente que imagina dónde puede llegar a ser con esa disciplina. Claro. Habló de que quería ser empresario. Seguramente uno sueña cuando uno dice, bueno, yo voy a ser empresario y voy a llegar a ser probablemente esto, ¿no? Uno se pone en la mente, pero te pusiste en la mente, imaginaste que ibas a llegar hoy a ser pastor juntamente con otros pastores ahí en la iglesia donde vos estás, voy a hablar en estos términos, con tanto éxito, porque son muchísimas las personas que van a la iglesia, a las reuniones que ustedes realizan. ¿Soñaste con eso también o eso vino llegando? Soñar como un deseo, sí. Ajá. Lógicamente todos queremos crecer y tener influencia, más todavía un pastor, ¿verdad? El pastor se da a la gente, y si mientras más gente viene, más gente que escucha la palabra de Dios. Uh-huh. Pero vos sabés que Oscar Más que Vencedores nunca dejó de crecer desde el día 1. Sí. El día 1 éramos 7, el día 100 éramos 15 y así fuimos creciendo. Pero no solamente crecimos en número, Oscar, sino también en influencia. ¿En qué sentido? Nos metimos en los medios, nos metimos en la solidaridad, nos metimos en las producciones, nos metimos en eventos importantes. Vos te acordarás, aquellas épocas hacíamos Impacto, Santo Verano, etc. Siempre fuimos gente muy entusiasta, muy de mucho trabajo, con mucha visión. Mi hermano el pastor Adolfo es un hombre de una gran visión, y todos éramos gente muy entusiasmada. Y una vez nuestro querido amigo en común Roberto Chián me dijo: si vos quitas un pescado, haciendo una relación con la pesca, te haré pescadores hombres, y el pescado lo dejas ahí a un costado, se te va a pudrir. Hay que darle vida, hay que darle trabajo, y a la gente hay que darle visión. Y bueno, empezamos a visionar cosas en distintas etapas de nuestra vida, y eso hizo que la gente se acople también, Lucas, porque sí, la gente quiere servir, y de repente algunas congregaciones están un poco apagadas por algún motivo, tal vez, y hay gente con mucho potencial, y se sentía desafiada, ¿verdad? Y venían pastores, amigos, así: no, Emilio, ¿cómo están encarando esto? ¿Por qué están haciendo lo otro? ¿Dónde crees que está el lugar donde tenemos que estar para influenciar? Y así fuimos creciendo, y estamos donde hoy estamos, gracias al Señor, trabajando humildemente. Pero sí, soñé con eso, Oscar, te soy sincero. Quería, no perseguía así como que esta es mi meta en la vida. Lo mío era esto. Yo decía esto: Dios no me llamó para ser poderoso, ni rico, ni famoso. Sí. Podría terminar siéndolo porque, bueno, uno puede entrar a los medios, se vuelve famoso, o vende un buen libro y se vuelve rico, pero no es mi meta. Voy a trabajar y a servir. Eso sí, vamos a trabajar y a servir. Y en el trabajo, lógicamente las cosas se van dando y ocurre todo lo que tiene que ocurrir.
Hay una acción que es automática, ¿no? Que ya por inercia va y no se puede detener. Así son las empresas, por ejemplo, que van creciendo, tampoco pueden parar, porque si paran, retroceden. Tienen Totalmente. que crecer y eso es inevitable. Como vos decís, la gente a veces va a buscar un poco un lugar donde poder servir, donde conectarse también. Probablemente tiene mucho que ver también el hecho de que se hacen las cosas bien. Y cuando las cosas se hacen con excelencia, entonces desde luego que mucha gente es atraída y eso es lo que probablemente esté pasando Sí, también dentro sí. del ámbito de ustedes, Sí, ¿no? también nos dio mucha fuerza los medios. Somos gente que participamos mucho en las redes sociales. Creemos que es un lugar que hay que conquistar, hay que estar. También hemos estado en la radio, también hemos estado en la tele, luego hemos buscado entrar en los medios seculares donde la gente necesita escuchar. Eh, Nuestras prédicas queremos darle contenido porque para nosotros lo central es la palabra de Dios y creo que la gente quiere oír la palabra de Dios de una manera práctica. Si por ahí Dios me decía hace 20 años atrás, imaginándonos que me diga, ¿qué querés para tu ministerio? ¿Querés grandes milagros? ¿Querés grandes multitudes? ¿Querés grandes revelaciones? ¿Qué querés? Y yo le dije en oración a Dios, yo quiero tener un mensaje relevante, un mensaje práctico, que lo que hace 2000 años vos enseñaste, hoy le sirva a la gente en su matrimonio, en su trabajo, en su día a día, con su familia, con su hijo. Eso quiero, no quiero que quede en un limbo el mensaje, como algo muy espiritual, muy inalcanzable. Quiero ser práctico. Y eso es lo que buscamos, que el mensaje sea relevante y práctico, que la gente diga, lo que la Biblia dice es totalmente práctico hoy en día, me sirve. No solamente para el más allá, sino también para el más acá. Y bueno, y así estamos trabajando. Salomón pidió sabiduría antes de pedir riqueza. Acá el pastor nos está contando que él pidió contenido antes que pedir jornadas de muchos milagros, aunque una cosa pedir y la otra se añade, ¿no? Van juntas. Es interesante, estamos conversando con el pastor Emilio Agüero de la Iglesia Más que Vencedores dentro de este capítulo denominado La Iglesia Cristiana y la Transformación de Paraguay. Breve pausa y regresamos. Es un privilegio este programa, es un lujo también. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos la oportunidad de conversar con referentes importantes de esa sociedad maravillosa que constituye la Iglesia Cristiana en el país. Y digo importante porque el que trabaja en esa área lo es, ¿verdad? Nosotros creemos que hay muchas otras cosas importantes en la vida, supongo que sí, en las diferentes áreas en las que nos desarrollamos, pero cuando obviamos esto, ¿no? Especialmente el aporte que hace la Iglesia Cristiana evangélica en el Paraguay, entonces estamos siendo un poco ingratos y estamos cooperando también con la ingratitud de mucha otra gente que cree de que no está pasando nada y sin embargo hay actividades impresionantes que se ha hecho ya durante muchos años. Ahora estamos hablando con el pastor de la Iglesia Más que Vencedores y nos está contando de todas las cosas, cómo sucedieron, cómo iniciaron, cuáles fueron los primeros años de tarea. Y hoy tenemos ahí una iglesia, digamos, por hablar de una iglesia que en realidad son varias porque tienen distintas otras iglesias operando en el país que están sirviendo de una manera muy extraordinaria y a veces la gente ni se da cuenta, ¿no? Porque hay que ser perspicaz en la vida, hay que querer ver las cosas buenas. Y eso es lo que queremos intentar acá. Pastor Emilio, ustedes tienen una fundación además. Sí. Contame un poco de la fundación. La fundación se llama Huellas de Amor, está legalmente establecida y cumple varias funciones. Entre ellas, por ejemplo, charlas en contra del abuso sexual infantil, o sea, prevención del abuso sexual infantil, tanto a adultos como a pequeños. También a mujeres en estado de vulnerabilidad, mujeres por ejemplo, embarazadas que han sido abandonadas por su pareja o en estado de vulnerabilidad física, de alimentación o de salud o espiritual o emocional. También trabajamos en algunos asentamientos indígenas, ¿verdad? Y en el padrinazgo. O sea, buscamos gente que pueda ayudar a chicos de escasos recursos, en este caso en el colegio Alberto Schweitzer, para poder terminar sus estudios. Vamos, por ejemplo, al bañado
al Bañado Sur, buscamos familias que tengan chicos que, aunque no tengan recursos, tengan un ambiente y un deseo de poder estudiar y terminar su carrera, por lo menos hasta secundaria, y buscamos padrinos que le acompañen económicamente en sus estudios, y también acogimiento infantil. Niños que bebés y niños que tienen situaciones judiciales, se le quitaron a los padres, y familias que le reciban de 6 meses a 1 año y medio en sus casas, mientras dura ese proceso, y ver qué hacer con ese niño, ¿verdad? Son 4 funciones puntuales que cumple la fundación, entre otras cosas más también que algunos miembros lo hacen. Tenemos otros ministerios más, se llaman Actívate, que justamente trabaja. Nosotros le llamamos, Oscar, desarrollo social, no ayuda social, porque no queremos hacer asistencialismo, queremos desarrollar a la comunidad, transformar su forma de pensar, transformar su manera de ver la vida, su espiritualidad, y otorgarle recursos para que ellos salgan de la pobreza integral. Claro. Porque hemos entendido que la pobreza no solamente es económica, es mental, es intelectual, es espiritual. Entonces queremos quitarle literalmente de ese estado, y que ellos, una vez que han salido, quiten a otras personas también de ese ambiente. Tenemos un chico, por ejemplo, acá en el Bañado, que le decían Tarzán, porque andaba semidesnudo y por los árboles, literalmente, pelo largo. Por ahí decían Tarzán, porque él todo el día andaba, ¿verdad? Y las reuniones que se hacían, nos cuentan los voluntarios, los chicos se juntaban, nos íbamos, le llevábamos merienda, le evangelizábamos, le hacíamos también alfabetización, y Tarzán se acercaba por los árboles y se quedaba ahí arriba mirando. Qué notable. Y fue bajándose una vez y se quedó. Un hombre mono, un chico que andaba por ahí. Bueno, resulta ser que Tarzán no tenía ni siquiera, no sabía leer ni escribir. ¿Verdad? Y tenía 12 años. ¿Verdad? Y bueno, aprendió a leer y escribir, se cortó el pelo, se bajó el árbol, se vistió. Bueno, parece una película realmente, pero hoy un chico más, ¿verdad? Conoce al Señor, le hemos ayudado mucho a él y a otras personas más en el Bañado. Y esa es la transformación que estamos generando a través de la iglesia, en este caso, Actívate, porque Huella Amor es una fundación. Actívate es un ministerio, ¿verdad? Y Actívate también trabaja con los ancianos, en los hogares de ancianos, específicamente en el Hogar Santo Domingo. Un grupo de voluntarios les visita regularmente para ver sus necesidades. Hoy están muy bien atendidos, hay que admitir. Están en otro predio del IPS, muy bien. Antes estábamos hablando de cambiar pañales, de ancianitos que estaban horas y horas con sus pañales usados, le faltaba un montón de cosas. Hoy están en un lugar muy digno, muy bien llevado. Pero siempre lo más importante, como ellos dicen, es necesitamos compañía. Necesitamos gente con quien hablar. Queremos que nos escuchen. Y van jóvenes, le llevan pilas para radios, le llevan cositas y comparten con ellos, le evangelizan, le hablan del Señor, le asisten. Estamos hablando de 3 ramas, ¿verdad? Claro. Que estamos haciendo, pero también hay más. Perdón que de repente te bombardee con información. No, está bien. No, pero está bien. Tenemos también un grupo que se llama, de un ministerio más Perseverantes, que trata con personas con adicciones químicas, desde drogas de alto calibre, vamos a decir, hasta vicios como el cigarrillo, el alcohol, etc. Y lo hacemos de manera integral. ¿En qué sentido integral? Es de que tiene que venir con la familia, porque el adicto no tiene que estar solo, claro. Tiene que afecta a la familia. A toda la familia. Entonces los padres o los encargados del chico o del joven o del adulto o la esposa o los hijos del adicto van a un grupo a la misma hora dentro del predio de la iglesia a escuchar una charla que les habla cómo convivir con un adicto, y al mismo tiempo el adicto está en otra sala hablando de su situación y de cómo salir de ella. De tal manera que ambos puedan trabajar juntos, uno en salir y el otro en apoyar. Claro. ¿Verdad? Si la cosa está muy complicada, trabajamos en forma conjunta con un ministerio internacional que se llama Servim, en el Chaco, perdón, en Brasil. No me acuerdo en qué zona de Brasil, pero a unos 800 kilómetros de Asunción, donde ellos van y se internan 6 meses. ¿Verdad? Y vienen bastante restaurados, gracias a Dios, ¿verdad?
Entonces, ese es un ministerio también muy importante que es adicciones. Después estamos hablando de ancianos, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres en vulnerabilidad, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de acogimiento de niños, estamos hablando de el tema de indígenas que dije recién, alfabetización también en cierta medida, porque hay profesores que hacen un voluntariado de enseñarle a leer, escribir y regularizarle a los jóvenes que están con 16 años y todavía apenas saben escribir su nombre. Y el padrinazgo, que es un gran ministerio, muy interesante, con una fundación también alemana, Maranata, pero hoy ya nos están dejando totalmente, ¿verdad?, el trabajo de hacer un seguimiento con Nelson y Giselle, que son los encargados del área, que están haciendo un gran trabajo de padrinazgo, ¿verdad? Cuando el pastor Emilio está relatando todos estos detalles, usted mire, ahí del otro lado hay alguien escribiendo ya, porque todo esto se pasa para hacer después un material de lectura. Por eso que es importante la información, y todo lo que él está arrojando es de suma importancia, porque la idea es dejar plasmado esto y que mucha gente en un futuro no muy lejano reciba un material en donde tanto las actividades que realiza este grupo, esta iglesia, como muchas otras que vamos recabando acá, esté en las manos de propios y extraños, como quien dice, ¿verdad? Para realizar, Emilio, todas estas actividades, hay cosas que puede hacer un miembro natural de la iglesia que tiene un buen corazón de consolar, ayudar, tratar de paliar un poco la necesidad espiritual que tiene alguien más en la iglesia, pero después se necesita de gente a nivel profesional, ¿no? Claro. Que tenga que hacer todas estas actividades que están mencionando. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Contratan un servicio profesional externo o ya dentro de la iglesia hay gente capacitada para todas estas realizaciones? Dentro de la iglesia, gracias a Dios, la comunidad es grande y comunicamos lo que hacemos y ahí surge el voluntariado. Ajá. Médicos, odontólogos, escribanos, abogados que se ofrecen, por ejemplo, a regularizar cierta documentación, docentes, ¿verdad? Que son los que más, digamos, están trabajando en esta área y están haciéndolo totalmente ad honorem, ¿verdad? Uh-huh. Y también gente que pone recursos, ¿verdad? Porque todo implica recursos, ¿verdad? Movilizaciones, vehículos, combustible, comida. En este caso, el padrinazgo, por ejemplo, darle los útiles, los uniformes a los niños, la solidaridad con los indígenas, que se les lleva alimento en la zona de Varadero, también el trabajo que se está haciendo. O sea, es un trabajo grande, son distintos ministerios, cada uno de lo que estoy diciendo, Perseverante, que trata con los adictos, Desarrollo Social, que es Actívate, la Fundación Huellas de Amor, y todas sus ramificaciones con padrinazgo, están liderados por parejas o por personas que están buscando sus recursos, están buscando sus voluntarios, están discipulando para que esto no solamente se mantenga, sino que crezca, porque la necesidad es grande. Pero hay otras cosas más también que se hacen. Consejerías, ¿verdad? Gratuitas. Sí. A veces profesionales psicólogos donan su tiempo para psicologarle desde un punto de vista bíblico, de una comisión bíblica a la gente, pero también tenemos tercerizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que dice necesito un profesional porque hay un tema que no podemos tratar, entonces, bueno, tercerizamos con miembros de la iglesia, pero ya un trabajo profesional, claro, que ya queda aparte, ya no tiene nada que ver la iglesia en sí no cobra absolutamente nada. Y en estas charlas y en esta consejería tratamos mucho con matrimonios, que es, yo creo, que la área que más problemas hay. Matrimonio. Hay muchos problemas matrimoniales, gente que se quiere divorciar, que está separada, que no está casada, pero que tiene hijos, madre soltera, padre soltero, gente golpeada físicamente, emocionalmente. Es un trabajo enorme y creo que uno de los ministerios más importantes porque más gente hay ahí. Miren, muchas veces se escucha, ¿por qué tanta gente va a iglesias, ¿no?, de estas características de las que estamos escuchando ahora? Y algunos, no sé, como que les surge algunas preguntas y cierta envidia. Tantas cosas pasan por la mente, ¿no?, del ser humano. Y ahí tienen, ¿no? Hay mucho trabajo, hay mucha actividad. Hay que ponerle corazón y hay que ponerle tiempo a la cosa. Por eso es que las iglesias
que en otro tiempo ofrecían un culto, muy bien, y nada más que eso, han pasado muchas de ellas a ocupar espacios, pero de mayor relevancia, porque la vida debe ser cuidada integralmente y todas estas cosas entran dentro de la integralidad de una determinada iglesia. Por eso es que hay que tomar muestras, probablemente, y seguir creciendo hacia allá. Me refiero yo a otras comunidades de iglesia también, porque la necesidad es mucha, ¿no? La mies es mucha y hay que seguir trabajando y hay que seguir activando y hay que buscar ser cada vez más efectivo en este tipo de trabajo. Estamos hablando con Pastor Emilio Agüero. Ya regresamos en instantes. Aquí estamos en el programa, como siempre, disfrutando. La iglesia cristiana tiene un rol protagónico, debería tener un rol protagónico cada vez más importante, inclusivo en el sentido de entender de que las necesidades son muchas y que, si bien es cierto, es importante traer los domingos o cuando la gente se reúna un mensaje desafiante para que la gente conozca a Cristo y sea salva. Todos sabemos que no termina ahí, porque las necesidades son mucho más amplias, ¿verdad? A mí me dicen a veces, yo tenía miembros acá, pero de repente mis miembros se fueron a otra iglesia más grande, ¿verdad? ¿Y por qué suceden estas cosas? Acá seguramente el pastor Emilio me puede decir, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, te voy a decir por qué sucede. Bueno, en primer lugar, hay frases y frases que por lo menos yo soy una persona que a mí me gusta captar cosas, ¿verdad? Tomar algo de repente de la sabiduría de los demás. Y un querido pastor Walter Neufeld dijo, la única empresa que quiere crecer trabajando 2 horas a la semana es la iglesia, refiriéndose a un culto semanal y punto, ¿verdad? Sí. Entonces yo dije, cierto, yo creo que tenemos que trabajar de lunes a lunes y a full, no tal vez el pastor, pero uno va generando liderazgo y le va soltando a la gente que algo que tenga que hacer, pero como decía el pastor Emilio Abreu también, yo lo único que hago, le pregunté, pastor, ¿cómo lo que ustedes crecen tanto? Le dije yo, nada, ¿verdad? Y me dijo él, una sola cosa yo hago, no molestarle a la gente, nada más. O sea, yo no le molesto a la gente, eso, o sea, en el sentido de que me viene y me dice, pastor, yo hace esto, hace. Trato de no ser problema para la gente que haga lo que tenga que hacer. O sea, que dejar que la gente se desarrolle. Entonces, una vez un pastor dijo, y lo digo desde el respeto y la humildad, ¿verdad? Me dijo, en guaraní me dijo, pero voy a decirlo en español, porque guaraní es más elocuente, pero voy a decirlo en español. Dijo, la gente se está yendo todo ahí a tu iglesia y a tal iglesia, dijo, por nombrar otra iglesia también que es bastante influyente. Y me dice, y le digo, bueno, pastor, te voy a decir una cosa, pastor, le dije yo. Hay un copetín que por 25,000 guaraníes te da un plato tallarín con carne y mandioca y una coca. Al lado tenés otro que te da un buffet con distintos tipos de platos, pastas, carne, ensaladas, gaseosas, distintas marcas, por el mismo precio. Climatizado el ambiente, todo, buena música. ¿Dónde te iría? Y lógicamente me iría en el segundo, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros, yo le digo, ¿vos en tu iglesia tenés ministerio de jóvenes? No. Ministerio de adolescentes, ministerio de niños. Hay mucha gente que vino más que no sabe por qué buscar. Me dice, yo estoy escuchando la prédica, me dice, en la iglesia donde iba. De repente miro la ventana y mi hijo jugando afuera. Le entretienen. Sí. Yo quiero que mi hijo aprenda en la iglesia también. Nosotros tenemos un ministerio de niños donde los niños aprenden la Biblia, no se les entretiene, no se juega solamente con ellos. Llevan tareas que tienen que traer el siguiente domingo y tienen que hacer con papá y mamá. O sea que tienen un ministerio, por ejemplo, que sirva de consejería. O una anécdota te cuento, Oscar. Vino una mujer muy pudiente una vez a la iglesia, Más que Vencedores. La atendí y me dijo, yo vengo porque tengo serios problemas matrimoniales, pero yo vivo en tal zona de la ciudad, una zona muy top, ¿verdad? En esa zona hay una iglesia cristiana evangélica porque su hermano era evangélico. Yo le conocía al pastor de esa iglesia, que casualmente era este pastor. Me dice, me voy y quería un consejo. Toca el timbre, nadie atendía. Doy vuelta un poco de la zona, no había nadie. Era un miércoles a las 3 de la tarde, o sea, un día laboral. Al día siguiente volví, tampoco. Y estaba desesperada, le llamé a mi hermano y me dijo, andate Más que Vencedores, pues yo sé que ahí trabajan de la mañana y de la tarde y alguien te va a atender.
Entonces vine acá, me atendieron, me escucharon, me hicieron consejería, vine aquí y una persona que bendijo muchísimo económicamente la obra en algún momento dado. Esa mujer debería haber encontrado su lugar en esa iglesia que está cerca de su casa. Pero como Claro. no sabría casi solamente 2 o 3 a la semana, Es muy típico, sí. se tuvo que ir a buscar un lugar donde encuentre ayuda. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia, Oscar, entre una y otra cosa, Oscar? Aunque Dios da el crecimiento, dice la Biblia. Yo estoy hablando en términos prácticos, Oscar, para que la gente entienda. No quiero ser místico así. No, hay que hablar en términos que... Es el trabajo, Oscar. Sí. Es el trabajo. Hay que trabajar, hay que ver la necesidad. Traigan proyectos, gente. Como decía el pastor Abreu, ¿verdad? Recién dije, yo no les molesto. Traigan proyectos. Pastor, quiero trabajar en este segmento de la sociedad. Si la persona que te pide, una persona que vos conoces, que tiene un buen testimonio, que tiene seriedad, soltale que haga lo que tenga que hacer y dentro de poco te va a traer un montón de resultados. Y no es por crecer la iglesia, Oscar, es una consecuencia natural de algo. Es por servir. Volvemos a lo que hablé al principio. La iglesia tiene que servir. Como diría, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Entonces tenemos que servir. Y la gente cuando es servida, lógicamente es agradecida, quiere devolver lo que recibió, quiere también servir, etc. Y aparte también hay un tema ético, Oscar. La gente viene a la iglesia el domingo. Nosotros pedimos ofrendas voluntarias, sean diezmos, sea ofrenda voluntaria. Y la gente se pone. Sí. Yo tengo que retribuir esa parte económica. Yo digo como pastor de la iglesia, claro, devolviéndole, como dice Pablo, lo espiritual. Entonces viene la persona y dice, bueno, yo pongo acá una ofrenda, pero vengo a buscar un consejo matrimonial, nadie me atiende nunca. Entonces es como que le está llevando al colegio a tu hijo para que se le enseñe a pagar la cuota y no se le está enseñando nada. Siempre de recreo. Exactamente. Entonces sí, hay que trabajar, Oscar, hay que visionar. Y yo personalmente creo, aunque no demerito, ni me parece antibíblico, al contrario, me parece muy digno que un pastor trabaje secularmente y también en la iglesia. Yo creo que la iglesia debería de tratar de sostener a su pastor a tiempo completo, para que se enfoque en eso, para que no tenga otra preocupación, para que no tenga miedo que le quiten el trabajo, que alimentar a su hijo, que le dé un sueldo digno dentro de sus posibilidades y que esta persona trabaje. Y yo creo que la iglesia cree. Es lo que a mí me pasó. Qué interesante. Ahora, vos no haces todo ahí, ¿verdad? No, por supuesto. Además, no sabes hacer todo. No todos sabemos hacer todo. Ahí es donde seguramente está la clave y que mucha gente, pastores, querrán saber cómo es lo que va a funcionar la cosa. Porque ya hablaste que el pastor tiene que tener, no sé, si es un carácter, un temperamento, una sabiduría especial para poder hacer que las cosas funcionen sin que siempre él tenga que estar interviniendo dentro de la actividad. Es un poco delicado, pero sin embargo a vos te salió bien, ¿no? Vos supiste delegar las cosas, ¿verdad? Y es hacer lo que la Biblia dice. Sí. Jesús tenía 12 discípulos, 2 apóstoles, 72 discípulos, y entre esos había 3 nuevamente, a quien era su más íntimo. Y uno tiene que aprender a delegar porque uno no va a poder hacer todo. Si vamos a irnos por la parábola del buen pastor, un pastor tal vez podría pastorear 100 personas de una manera efectiva. Ahora, una cosa también es cierto, Oscar, no todos están llamados a tener una iglesia de 2.000, 5.000 miembros. Sí. No significa que una persona tenga 50 o 100 miembros sea menos que el que tenga 1.000. Bien dicho. Porque de repente hay gente que tiene ciertas capacidades, otras no, y lo que tienen que hacerlo con fidelidad. Lo que yo propongo es esto, nomás, Oscar. Si vos te da para 50, llega a 50, no a 40. Sí. Llega a 50. Si a vos te da para 1.000, llega a 1.000, no a 990. O sea, explotar tu potencial al máximo, ¿verdad? Nuestro caso es la preparación, es la confianza. Hay también muchas cosas que son muy intuitivas o direccionadas por el Espíritu Santo, como que sabes quién va a poder hacer mejor este trabajo, quién no lo va a poder hacer, quién podemos hablar, quién no. Y también la capacidad de lidiar con problemas, ¿verdad? Mira, vos mencionaste a tu colega por entonces, Emilio Abreu, quien siempre tuvo un poco también esa habilidad o esa capacidad, no sé si empresarial, pero entiendo que era economista o algo así. Sí, algo así. O sea, tenía una capacidad especial que va mucho más allá de
no puedo decir de ser pastor, porque ser pastor es mucho más que todo, pero digo lo más, fuera del pastorado, él ya tenía una habilidad especial, como vos también, como empresario. ¿Será que se tiene que tener un poco de eso también, ¿no? En principio, para poder lidiar con tantas cosas, porque yo no sé, habrá noches que vos no podés ni dormir con tantos compromisos que se asume dentro de lo que es una iglesia así. Es una mezcla de muchas cosas, Oscar, ¿verdad? Repito, todo lo que te digo está sobre la base bíblica que Dios da el crecimiento. Es algo espiritual. David decía, tú eres el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, es el Señor lo que nos da la gracia, pero yo creo que más que un empresario es ser un hombre de visión o una mujer de visión y con deseos de servir, ¿verdad? Y con la capacidad de delegar. Mira, mi madre era comerciante, es comerciante hasta hoy en día, una esforzada comerciante de la zona de Petirosi. Y ella siempre le decía a su empleada, pues ella es muy líder, siempre fue muy líder, y decía, yo no quiero tener empleadas, yo quiero tener patronas, formar patronas. Y mi fin es que ustedes sean patrones, no empleados míos toda la vida. Eso ella siempre decía. Yo no quiero tener gente que siempre esté dependiendo de mí. Quiero gente que crezca, que vuele, que llegue lejos. Que aprenda, ¿verdad? Que sea un paso con ella, sí. Como decimos nosotros popularmente, no quiero ser un líder mango, porque debajo del mango pues no crece nada. El mango, fíjate que nunca crece nada, ¿verdad? Ni una planta. Hay tierra. ¿Verdad? Y hay gente que de repente, tal vez por inseguridad, por un poco de envidia, o falta de capacidad, o falta de conceptos bíblicos bien claros, tiene como que un miedo de que alguien bajo su cobertura, su gracia, crezca más que él. A mí me encantaría que alguien crezca 10 veces más que yo. Al fin y al cabo, yo soy el beneficiado si vamos a mirar humanamente. Pero crecieron muchos ya debajo de tu cobertura. Muchísima gente que está ya. Mucha gente allá. Que está y mucha gente que ya no está, pero está creciendo en otro lugar. Exacto. Y gloria a Dios. Bien por ello, ¿verdad? Es más, cuando yo quise luego, Oscar, yo me formé así de la nada. Soy un olivo silvestre, y así, ¿verdad? Pues empecé así. Y yo busqué un pastor, porque yo siempre supe, tengo que buscar a alguien a quien rendir cuentas, tengo que buscar un mentor. Y visité pastores de a poco, conociendo, y casi todos, no casi todos, pero muchos, voy a decir, de los que visité, me decían, necesito un pastor de jóvenes. Y creo que vos sos la persona. Necesito, como que nadie miraba lo que yo quería o lo que yo creía que Dios tenía para mí. Hasta que apareció uno y me dijo, Emilio, ¿qué vos decís que Dios te dio? Esto. Bueno, hacé y yo te apoyo, te aconsejo. Me formó, digamos, y me soltó. Entonces, eso para mí fue una lección tremenda, ¿verdad? No buscó una conveniencia personal, sino que buscó que yo sea expandido y que haga lo que creo que Dios me llamó a hacer. Eso es lo que busco. Y lo soltaron y ahora nadie más lo enlaza, ¿no? Ya anda suelto y eso es muy bueno. Pero siempre bajo un pastor a quien rindo cuenta. Siempre todos necesitamos tener una cobertura y alguien que nos monitoree un poco, ¿verdad? Si es que esto no sucede, entonces cualquiera de nosotros podemos cometer o deslizarnos en cosas que no convienen, porque somos seres humanos y todavía estamos siempre vulnerables. Tenemos que estar cuidándonos, ¿no? En instantes volvemos para la última parte. Es apasionante la conversación que mantengo con Emilio Agüero en este programa. Estamos nosotros como observadores de las diferentes actividades que realizan todas las iglesias cristianas en el país y el aporte que dan, ¿no?, para seguir buscando la transformación, la transformación del individuo, ¿sí? Hablemos en estos términos, porque cuando nosotros sufrimos eso, ¿no?, o tenemos la transformación, pasamos de la vida dejada, del viroleí, de una vida sin sentido, sin conocimiento de las cosas que Dios quiere. Entonces necesitamos tener un toque, ¿no?, y cambiar, así como cambió muchísima gente acá en el país y después ha ido aportando cosas interesantes para la iglesia. Y las iglesias se reúnen, se nuclean en diferentes tipos de organizaciones y después hay hospitales, hay escuelas, hay tantas cosas que se aportan y es importante eso. Nosotros vamos recabando informaciones y cada vez vamos engrosando más nuestro almanaque, ¿verdad? Muchas actividades de la iglesia, ya nos explicó el pastor Emilio
que todo pasa por el trabajo, no es abrir nomás el almacén una vez por semana, volverlo a cerrar y esperar que todos los clientes después, así como cuando se venden los iPhones o salen un nuevo iPhone, que todo el mundo venga nomás así como arte de magia. Eso no funciona, hay que trabajar y eso lo está diciendo el pastor acá, ¿verdad? En el programa. Hay una actividad que realizan ustedes en el bañado, ¿verdad? Sí. No sé, mencionaste ya algo, pero ¿cuáles son las experiencias que vos sabés que están recabando de ese lugar? Bueno, como te dije, Oscar, y creo que es importante este punto, no hacemos ayuda social, hacemos desarrollo social. O sea que a la gente le queremos quitar de la pobreza integralmente. Le evangelizamos porque como iglesia esa es nuestra misión número 1. Vemos sus necesidades, hacemos una, digamos, familias, vamos mirando qué familias son serias. Y si no hay familia, no importa. ¿Quién es el líder del lugar natural para llegar a él, para que nos ayude a organizarnos? Si hay un chico, por ejemplo, que tiene un papá y una mamá, mal o bien que estén con él y que le estén apoyando, vemos que hay más potencial en él y más posibilidad que él termine una carrera secundaria o terciaria y nos enfocamos en él de manera puntual porque no tenemos recursos para todos. Le ayudamos a cada uno de acuerdo a su necesidad y ese trabajo ya lleva, no sé, por lo menos llevará ya 7 años, 8, porque ya era mucho antes de la pandemia y se está formando ahí una comunidad de fe, ¿verdad? Y estamos trabajando y ya la gente creó un vínculo y ya no es una cosa de ir nomás, sino que ya tenemos gente, tenemos líderes en ese lugar, cada sábado se van y es un lugar que usamos también como entrenamiento para los jóvenes. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que son de familias pudientes y creen que Asunción es su casa, su colegio y Shopping del Sol, ¿verdad? Y en ese triángulo se mueve, siempre con abundancia. Y en línea recta, 8 o 10 kilómetros, depende en qué punto estés, vas a encontrar ya necesidades. Cierto. Artigas más hacia abajo, zona Bañado, zona Cateura. Entonces, es una manera muy interesante de ocuparle el tiempo a los jóvenes para que también valoren lo que tengan. Te cuento una anécdota. Una vez mi hijo me pidió una marca X de Champion. 800.000 guaraníes valía. Es un chico que a los 4 meses ya le iba el Champion quedar chico porque crecen. Y la inversión era muy alta. La inversión era muy alta y no quería gastar 800.000. Sí. ¿Qué crees? Ya no quería gastar. Y empiezo ya a hablarle de que esa no es la realidad de la vida. De que hay chicos que no tienen nada, etcétera. Hasta que una vez hicimos un día el niño a los pies del Cerro Lambaré, la zona hacia Cateura, hacia el Bañado. Y vino un chico muy pobre, ¿verdad? Bueno, todos venían, ¿verdad? Vos ponés ahí en el rollo, no sé, 1000 niños por lo menos. Y viene un chico y dice en guaraní, dijo guaraní, estoy privilegiado, yo soy un privilegiado. Un chico de 12 años, con una ropa, pobrecito. Ayer ureñan de Yarbe tenía campeón Nike. Me dijo, le pedí a Dios un campeón Nike. Jaco areco 2 Nike ha Adidas. En Miami. Y mire. Y tenía un lado Adidas y tenía un lado Nike. ¿Y sabe dónde él había sido? Era lo que encontró en el basural. No me digas. Por eso encontró. Y se puso, ese porque hasta casi te digo, me da ganas de llorar. Sí. Y ver eso. Y después te vas a quejar porque, no sé, te gasta 800.000 guaraníes por un zapato. Transforma la mente, mi querido. ¿Vos cómo ves esa tarea, eso que estás hablando? ¿Realmente le ponen el corazón a la evangelización o a no sé, la ayuda o el aporte que dan para esa sociedad? Porque a veces hay gente que dice, en Bareín o damos, la gente solamente recibe y no le importa el evangelio y es un desgaste y por ahí pierde. ¿Debemos pensar en esos términos o tenemos que hacerlo igual, ¿no? Es cierto que hay gente que recibe y no le importa nada, sí. Pero nosotros estamos llamados a las almas y las almas todavía están encarnadas y tienen necesidades. Jesús hizo desarrollo y ayuda social al multiplicar los panes y los peces, ¿verdad? Y muchos era por eso que le seguían, pero eso significa que no tenemos que hacerlo. Y segundo, siempre hay un remanente, ¿verdad? Y al fin y al cabo nos debemos a los remanentes. Si predico a 1000 se convierte en 2, por esos 2 yo tengo que estar, ¿verdad? Como me dijo una vez un hermano que trabaja en el pabellón Libertad en Tacumbú.
creemos que 30% realmente son convertidos. El resto está acá porque es ordenado, porque nadie le va a estar pegando, pero tenemos que seguir evangelizando. Claro. Entonces no podemos dejar de hacer eso. Y aparte es como vanidad, ¿verdad? Por ejemplo, el Día del Niño. Te viene un montón de gente, ¿verdad? Y vos decís, tanta plata se gasta para una tarde, para comer golosina, que al final a lo mejor no sé si es tan nutritivo, hamburguesa, pancho, gaseosa, pero es un momento que marca. ¿Vos sabés cuánta gente nos dice hoy adultos? Decía, yo me acuerdo que de tal iglesia de mi barrio, festejar el Día del Niño, se iban en Navidad, en Reyes Magos, marcó mi vida, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo, mi suegro, que ya está en la presencia del Señor, también contó que le marcó la vida cómo iba a la iglesia de Bautista, liderada por el pastor Micena, en la década del 50, y se paraban sus pequeñas plataformas, le daban a comer en Mariano Calonso a la comunidad. Mi suegro era un hombre humilde, o sea, un niño humilde, y dice que hasta ahora tengo yo al pastor Micena predicando sobre ese púlpito ahí mal hecho, y luego dándonos un poco de comida. Totalmente. Y marcó su vida, y hoy es, bueno, ya está en la presencia del Señor mi suegro, pero su hija una sierva de Dios. Aleluya. Entonces, bueno, fíjate un poco todo lo que generó aquellas solidaridades. ¿Y cuánto quedó? 1, 2, 10, de 500 no sabemos. Y la hija que te heredó, ¿verdad? Así mismo. Es impresionante. No, es así como vos decís, pastor. Uno reparte el mensaje de la palabra de Dios y no puede volver vacío. Siempre cala en algunos. En las iglesias pasa lo mismo. ¿Cuánta así gente mismo va a la iglesia? A ver, la iglesia más que vencedora, me gusta, me voy, ocupo un lugar. A lo mejor me voy, ocupo porque me gusta, porque simpatizo y estoy por mucho tiempo ahí y nunca me pasó nada, ¿verdad? Pero así estoy ocupando mismo un lugar. Así estoy mismo refrigerado porque hace calor, estoy cómodo, pero en algún momento, más tarde o más temprano, causa efecto en la vida de la es persona. nuestra esperanza. Y bueno, nos debemos a la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia invisible? La iglesia visible es la que vemos ahí. Las 100, 50 o 1000 personas están. Pero la invisible es la que Dios sabe quiénes son los suyos entre ellos. Y como no sabe, Spurgeon decía, si hubiera un cartel que diga yo soy un escogido, solamente a ellos me dedicaría. Pero como no hay ese cartel, tengo que dedicarme a todo, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que hacemos, y que no se desanimen los pastores, los siervos. Yo le diría algo práctico, de manera práctica a mis consiervos que estén mirando. Vean un poco qué necesidad hay en su comunidad. Por ejemplo, en cualquier iglesia que haya a menos de 10 cuadras redondas hay un colegio, una escuela. Sí. Ni un director te va a decir no. Anda a decirles que habla contra los vicios, valores de la vida, la prevención de abuso sexual, contra la pornografía. Habla de ese tema. Deja el número de tu iglesia. Prepara un equipo que le reciba a los jóvenes gananín con problemas. Ahí nomás ya tenés un montón de almas que puedes conquistar. Y te vas ahí, ¿verdad? O otra necesidad, que puede ser que falte en tu barrio. Que vos decís que en mi barrio hay muchos matrimonios que están destrozados. Hay muchos ancianos. O sea, ¿cuál es la necesidad? Mira, sé observador y movete. Y otra cosa, mucha gente quiere servir. Y la plata no es impedimento, ¿sabe por qué? Porque hay algo que es fundamental en el evangelio, que es el voluntariado. Sí. No, nadie puede ocupar un lugar de liderazgo si no ha tenido un tiempo voluntariado. Es verdad. Y quien más, quien menos, en toda iglesia hay que es entusiasta, que tiene ganas de servir, que quiere hacer algo. Un pastor lo dice, quiero incursionar en las redes sociales, pero no entiendo nada. Sí. Tener un joven, decirle a ese joven, y ayúdame vos, haceme mi perfil, cargame acá mis prédicas y hacé vos todos los domingos eso. Ese ya va a traer un grupo de personas. Y así uno va ocupando distintos nichos. Y la suma de todo eso, Oscar, es lo que uno ve después, que es el resultado. Me cuesta preguntarte esto, pero en los 2 minutitos que nos faltan, ¿hasta dónde pensás que van a seguir creciendo? Yo no sé si tienen que crecer más, ¿verdad? Por tantas cosas que hay, pero conociendo que es una bola de nieve, las cosas así que no mismo se pueden parar. ¿Hay algún proyecto de expansión en materia edilicia, por sí, ejemplo? Queremos, ya hace años necesitamos crecer ediliciamente. Un templo más grande, más aulas, más estacionamiento, etcétera, que estamos trabajando para lograr eso. Capaz que nos quedemos en nuestro mismo lugar comprando un terreno. Ya hemos hecho propuestas a los vecinos. Si es que se llega a dar eso, probablemente más que vencedores quede en su lugar actualmente, que es frente al Club Olimpia, entrando en una cuadra. Sí.
Saldríamos a Mariscal López probablemente, porque el terreno que queremos adquirir tiene una salida a Mariscal López. Eso sería fundamental. Y lógicamente crecer en todo el país y en todo el mundo, ¿verdad? Iglesia hijas, que también estamos creciendo. Ahora ya somos 6 iglesias más 2 obras misioneras, uno en Coronel Oviedo, otro en Cacupé, que dentro de poco ya van a ser iglesias establecidas también ahí. Cuando salgan a Mariscal López, que no se te ocurra poner un puente hacia la cancha de Olimpia, porque conociéndote a Boca... ¿Por qué no? Andás a ver lo que puede pasar. Bueno, estuvimos charlando con el pastor Emilio Agüero de la iglesia Más que Vencedores, una iglesia que da mucho y bien que hablar en nuestra sociedad, por algo será, ¿verdad? Ustedes pueden quitar conclusiones. Hoy no hablamos ni siquiera 30% de todo lo que se hace, no se puede graficar en pocos minutos, pero estoy seguro que vamos a tener otros capítulos más con él. Así es que te agradezco, Pastor Emilio, por estar con nosotros. A vos, Oscar, gracias, un gusto estar contigo, a toda tu audiencia, gracias por este espacio. Bueno, la Iglesia Cristiana en la Transformación del Paraguay volverá próximamente. Muchas gracias, Dios le bendiga.